Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Díaz. En esta oportunidad contamos con la presencia del gerente general del Servicio de Transporte en Línea, el señor Wilfredo. También contamos con la presencia del representante legal del área de finanzas, el señor Roberto. Y también contamos finalmente con la presencia también de la señorita administradora, con la señorita Vanessa Torres. Correcto. Ahora pasamos al tema que vamos a explicar el día de hoy, que es la Ley General de Sociedades, la Ley 26887, ¿no? Vamos a explicar un poquito, ¿no? Esta ley es para las personas que quieren constituir una empresa. Puede ser como persona natural, una persona jurídica, ¿no? Basada en sus aportes dinerarios y no dinerarios, ¿correcto? Ahora, según el artículo 1, quienes constituyen una sociedad convienen en aportes de bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Correcto. También contamos con el artículo número 2, la ampliación de plazo de ley. ¿Qué nos dice la ampliación de plazo de ley? Que dice, toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas según la ley, ¿no? La sociedad sujeta a los regímenes legal especial son reguladas por la presente ley. ¿Correcto? También dice, la comunidad de bienes en cualquiera de sus formas, ¿no? Se regula por las disposiciones pertinentes del Código Tributario, del Código Civil Penal, ¿no? También nos habla también el artículo 3. El artículo 3 nos dice las modalidades de constitución. En el tema de las modalidades de constitución, ¿no? Tenemos diferentes modalidades de constitución. Tenemos la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta, tenemos la sociedad colectiva, tenemos la sociedad comandita simple o por acciones, también tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, también tenemos la sociedad civil ordinaria y también contamos con la sociedad civil de responsabilidad limitada, ¿no? Cada de estas sociedades que han sido mencionadas tiene ciertos requisitos, ¿no? Ahora, los requisitos los vamos a hablar ahorita, ¿no? En la sociedad anónima, ¿no? Para aportar una constitución se necesita por lo menos mínimo de 2 socios a más, a 750 socios. La sociedad anónima cerrada, igual, pero en este caso el máximo es menos. Estamos hablando del mínimo de 2 a 20 personas. Y también contamos con la sociedad anónima abierta, que es de 2 a más. No hay límites, sin fin alguno. También contamos con la sociedad de responsabilidad limitada, que es de una sola persona, natural o jurídica, ¿no? En este caso, mira, según el artículo 5, contiene y formalidades de acto constituido. ¿Qué nos dice el artículo 5? La sociedad constituye por escritura pública ante un notario, ¿no? En la que está contenida el pacto social, es decir, las responsabilidades de cada socio. ¿Qué incluye en este estatuto? Para cualquier modificación de estos se requiere la misma formalidad en la escritura pública de la Constitución, donde se nombran los primeros administradores, de acuerdo con las características de cada forma societaria. Los actos referidos en el párrafo anterior, en el párrafo 4, vamos a hablar ahorita del párrafo 4, ¿qué nos dice? La pluralidad de los socios. ¿Qué nos dice el artículo 4? La sociedad se constituye cuando menos por 2 socios, ¿no? Que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, sin excepción alguna, ¿no? Si la sociedad pierde pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de 6 meses, ¿qué quiere decir? Que si la sociedad, por decir, ya, A y B, ¿no? Son socios y por decir B que se retira de la sociedad,
correcto, vende sus acciones, no quiere saber nada de la empresa, ¿no? El socio A o la sociedad tiene un plazo para reponer otro socio como mínimo 6 meses, ¿no? Se dice, se disuelve el pleno del derecho al término de ese plazo, correcto, como les expliqué, tiene mínimo 6 meses para que subsane ese socio, correcto. Ahora, vamos a hablar según el artículo 6. El artículo 6, personería jurídica. La sociedad quiere personalidad jurídica desde su inscripción. ¿En dónde? En registros públicos. ¿No? Que mantiene hasta que se inscribe en su extinción, es decir, en registros públicos. ¿Correcto? Ahora, tenemos según el artículo 7. ¿Qué nos dice el artículo 7? El artículo 7 dice actos anteriores a la inscripción. ¿De acuerdo? ¿Qué? No, la validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad ante su inscripción ante registros públicos, no, en el registro, dicen, está condicionada en la inscripción, ¿no? Para eso serán ratificados por la sociedad dentro del plazo de 3 meses. 3 meses, señores, ¿no? Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado los actos en nombre de la sociedad, ¿no? Responden personal, ilimitada y solidariamente, es decir, cualquier acto penal o jurídico o administrativo, ¿no? Ahora, los actos celebrados en nombre de la sociedad son antes de la inscripción en el registro público, correcto. Deben ser ratificados luego de la inscripción, ser modificados, correcto. Ahora, después de eso también tenemos según el artículo 8, que son convenios entre socios y entre terceros. ¿Qué nos dice el artículo 8, ¿no? De la ley 26.887? Son válidos ante la sociedad y son exigibles de todo cuando les sea conveniente. Los convenios entre los socios o entre esos y terceros, ¿no? A partir del momento en que sean debidamente comunicados, tienen que estar comunicados mediante por correos, ¿no? Mediante llamadas o mediante cartas informativas, ¿no? Ahora, si hubiera la contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán estos últimos, como les expliqué anteriormente, ¿correcto? Ahora, también pasamos al siguiente cuadro, según el artículo 9, ¿no? Denominación o razón social. ¿Qué nos dice este artículo? No, dice, toda sociedad tiene una denominación o razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar además un nombre abreviado. Por decir un ejemplo, la empresa en donde yo laboro es Transportes Línea S.A. ¿No? Ahora, en este caso puede ser Transportes Rodrigo S.A. o Trans S.A. ¿No? Esos son rúbricas, ¿no? Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada. Dice que no se puede. ¿No? Ahí nos dice el artículo 9. No se puede ser abreviada. ¿No? El nombre de organismos o instituciones públicas o signos distintos protegidos por los derechos de propiedad industrial o alimentos. Protegidos por derechos de autor. ¿No? Es decir, que no, por decir, otra persona no puede usar el nombre o la razón social de Transportes Línea S.A. No puede constituirse con ese mismo nombre, ¿correcto? No puede, ¿no? Ahora, también tenemos el artículo 10, que nos habla muy importante, reserva de preferencia registral, ¿no? Vamos a hablar de este artículo, que es muy importante. Cualquier que participe en la constitución de una sociedad o la sociedad cuando se modifique un pacto social, el estatuto, para cambiar su denominación social, completa o abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos.
Es decir, tenemos derecho a protegerlos ¿ante qué? Ante indecopio, ¿no? Si por decir, o un tercero viene y también usa esa empresa línea Angélica SA, ya por usar línea solamente ya está perdiendo el derecho, ¿no? Eso. Ahora también el objeto social está en el artículo 11 de esta misma ley. ¿Qué nos dice el artículo 11 de la ley objeto social? La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones ilícitos, cuya descripción detalla constituye su objeto social. Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realización de sus fines, ¿no? Expresamente indicados en el pacto social, ¿no? Como estipula ahí, ¿no? La sociedad tampoco no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuyen con carácter exclusivo u otras entidades, personas, ¿correcto? También tenemos el artículo 12, alcances de la representación, ¿no? La sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes, celebrados dentro de los límites de las facultades que les haya conferido ante actos correspondientes. Correcto. Ante esos actos. También vamos a hablar también del artículo 13, actos que no obligan a la sociedad, que la sociedad no puede hacer esos actos, ¿no? Quienes no están autorizados para ejercer la representación de la sociedad, no obligan con sus actos, aunque lo celebren a nombre de ella. La responsabilidad civil o penal recae exclusivamente sobre los autores. En este caso dice, ¿qué nos dice? Los que no están autorizados responden a terceros. Es decir, por decir, un asistente administrativo, un asistente contable, hace actos indebidos, ¿no? Fuera de la empresa, entonces, ¿quién va a recaer toda la responsabilidad? Son los terceros, somos los representantes legales, ¿no? Que vamos a asumir la responsabilidad por ese acto indebido del personal, ¿no? También, bueno, eso sería todo. Más bien, muchas gracias, señores. Sería hasta la próxima oportunidad o hasta... Muchas gracias. Permiso.